Bueno, estamos con Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Importantísimo que Carmen Teresa nos acompañe en la mañana de hoy, porque ha habido en la semana previa una movilización intensa, sostenida, perseverante de parte de los maestros y docentes en general del país, reclamando por mejores condiciones laborales, por mejores salarios y, por supuesto, para discutir y dejar claramente definido un nuevo convenio colectivo, entre otras cosas, ¿no? Esto no se detiene en ese sentido y me gustaría que Carmen Teresa nos hiciera un resumen y además de hacer el resumen de lo que fue la movilización de la pasada semana, ubicarnos un poquito qué es lo que esperan los maestros y si esta lucha se detiene en algún momento. Bienvenida. Sí, gracias por invitarme a tener información, a darle información al magisterio venezolano. Sí, el lunes, jueves fue realmente incontrolable, o sea, una masiva. En todo el país, ¿no? Además. En todo el país, los 23 estados y los pueblitos más pequeños. También. Y salieron a protestar. Y hay una cosa muy curiosa, los padres y representantes en muchos estados y en muchos municipios acompañaron a sus maestros a la protesta. Y es indetenible. Los maestros están en unas condiciones de pobreza, de miseria, y están dispuestos a dar el todo por el todo para que el gobierno entienda que tiene que pagarle bien a los maestros, que los maestros tienen que tener un buen salario. Y por supuesto, la información que tenemos de todos los estados, las actividades se han hecho continuas. Ayer se realizaron muchas actividades en muchos estados, porque la Confederación Venezolana de Maestros emitió un comunicado donde decreta la emergencia en el Magisterio Nacional y insta a los dirigentes, a nuestros dirigentes de las regiones, a plantearse acciones sindicales como tomas de zonas educativas, protestas, exigencias, comunicados a la Defensoría del Pueblo, e incorporar a los padres, incorporar a la sociedad civil y sobre todo algo muy importante, incorporar los demás sectores, porque este es un problema del salario de los trabajadores. Sí, porque observamos y hacemos una recapitulación de los hechos, que no solamente fueron los maestros, se sumaron trabajadores de la salud, los trabajadores en Ciudad Guayana, los trabajadores de las empresas de Guayana también, por su lado, exigiendo y reclamando mejores condiciones salariales y laborales, también se sumaron a todo esto. Y la impresión que da es que otros factores también de la organización social venezolana van a seguir sumándose, ¿no? Sí. Esto parece ser que no se detiene. No se detiene porque va a haber, se están haciendo conversaciones con todos los sectores para realmente salir a defender el salario. Hemos dado instrucciones de no partidizar nuestra lucha sindical. Esto es una lucha sindical por el salario de los trabajadores, para que el gobierno le dé cumplimiento al artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que reza de que los salarios de los trabajadores tienen que estar acorde a la canasta alimentaria. Y la canasta alimentaria está en este momento en $479. ¿Cuál es la aspiración fundamental de los docentes? Nosotros queremos que sea... Porque está de por medio también lo de la discusión del convenio colectivo, ¿no? Sí, hay un contrato colectivo en mesa y realmente se venía dialogando con el gobierno nacional, con la ministra Santayella, la coalición sindical que la integran 17 federaciones, tanto del personal docente como del personal administrativo y el personal obrero. Pero eso se detuvo en diciembre. Entonces, habían propuestas, había discusión, había diálogo, y de repente se detuvo. Sin ninguna justificación. Sin ninguna justificación. Bueno, lo único que el gobierno plantea que no tiene dinero, pero yo veo dinero para otras cosas. Se ve mucho derroche para otras cosas.
unas navidades que las adelantaron, que hubo derroche en muchos estados. Bueno, ese dinero tenían que haberlo guardado para resolver el problema de la clase trabajadora en el país, que es precaria. Un maestro no tiene dinero para transportarse a las escuelas. Los pasajes aumentaron. Y un maestro que gana 430 bolívares quincenal, que tiene 5 muchachos o que tiene una familia, ¿cómo puede trasladarse y pagar hasta 3 y 4 carritos, como nos dicen los maestros, para trasladarse a las escuelas? Imposible. ¿Cuánto aspiran, Carmen Teresa, como mínimo, por decirlo de esta forma? Claro, hay un escalafón que tiene la contratación colectiva, pero ¿cuál es lo mínimo y cuál es el tope máximo de acuerdo a ese escalafón? El aumento aquí está todo dolarizado, porque usted va al mercado y los maestros tienen que comprar todo dolarizado y todos compramos todo dolarizado. Entonces, bueno, tiene que pagar, la moneda en Venezuela no es el dólar, pero tiene que pagar acorde 200, 300 dólares en bolívares. Como salario mínimo. Como salario, porque es que no se puede vivir con un salario. Dime el salario mínimo de 7 dólares para los pensionados. Y entonces los maestros siguen ganando un poquitico más, pero un poquitico más que no les alcanza. Y entonces estamos exigiéndole. Bueno, hagamos una pausa, Carmen Teresa. Estamos conversando con Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Bien, continuamos conversando con Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Las acciones que van a mantenerse, como hablábamos antes y como señalabas, esto parece ser indetenible. Entonces, ¿qué es lo que está planteado en este momento? Incluso llegó a hablarse, te lo planteo, Carmen Teresa, hasta de un paro indefinido. ¿Es posible que eso ocurra? Cuando nosotros hablamos de paro tenemos que tener la ley nos obliga a hacer unos pasos. Y entonces ahorita no estamos hablando de un paro nacional, de un paro indefinido. Sino seguir las protestas estamos como tal. Haciendo protestas, incorporando a la sociedad civil, incorporando a todos los entes que tienen que ver con la educación, incluso al sector universitario, que hemos estado deplorable el salario de un que hemos docente estado universitario, conversando, ¿no?, con el sector universitario y los demás sectores, de manera de que el gobierno se sienta. Porque en las contrataciones colectivas no solamente se discute el salario es importante, por supuesto. Sería condiciones sociales, de seguridad social. Seguridad y todo social eso. Y otras cosas, y otros beneficios que van a contribuir a la final con el salario, que van a ayudar a que ese salario alcance con otras cláusulas, con bonos, con primas que tienen los educadores dentro de la contratación colectiva. Y eso esperamos de seguir discutiendo con la ministra de Educación, con el ministro del Trabajo. Le hacemos un llamado porque ellos plantean que no hay dinero, que si el bloqueo, que si las sanciones, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos dinero para muchas cosas. Aquí vemos mucho derroche de dinero en el gobierno. Entonces tiene que haber prioridad. Tiene que haber prioridad para los trabajadores, para el salario de los trabajadores, insistimos, y darle cumplimiento al artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. ¿Ustedes no han sido llamados nuevamente, después de toda esta movilización de la semana pasada, no han sido llamados nuevamente por el gobierno para reiniciar conversaciones? No. Se ha tratado, se realizó una reunión con la coalición sindical donde estamos todos los presidentes de las 17 federaciones para dialogar, para intercambiar y para buscar mediadores para que realmente
llamen a las organizaciones sindicales a seguir la discusión de la contratación colectiva. Si ya va a cumplir un año de haberse iniciado la discusión, se inició el 18 de febrero del 22, ya ahorita el 18 de febrero del 23 hay un año y no se ha logrado. El gobierno nunca ha presentado una propuesta económica para los trabajadores. Así es que le exigimos a la ministra, le exigimos a la vicepresidenta de la República, al propio presidente de la República, realmente ese llamado que lo estamos esperando a las organizaciones sindicales del magisterio para continuar las discusiones de la contratación colectiva. Tú hablabas de algunos pasos que deben darse hacia lo que pudiera ser, si no hay acuerdo o cercanía otra vez, hacia un paro indefinido. ¿Cuáles son esos pasos? Sí, hay que introducir ante la Inspectoría del Trabajo un pliego de peticiones. Y después que se entrega el pliego de peticiones, hay un margen de diálogo. Si no se llega a nada en ese margen de diálogo, se convierte el pliego de peticiones en pliego conflictivo. Y ahí es donde se solicitan la hora cero. Y ahí es donde viene la... Pero sabemos que este gobierno no nos va a responder en cuestiones de pliego de peticiones, ni convertir el pliego de peticiones en conflictivo, porque imponen, porque hacen lo que quieren, porque han venido haciendo con los trabajadores del país lo que quieren. Ustedes seguirían la formalidad, pero por supuesto la vamos a hacer, por supuesto que hay que hacerla, todo hay que hacerlo. Pero tienen el convencimiento de que el gobierno no va... No lo va a aceptar, eso no lo acepta, porque se ha hecho en otras oportunidades y no lo ha aceptado, pero hay que hacerlo, o sea, nos obliga la ley a hacerlo. Y entonces eso es lo que queremos decirle, porque la euforia del docente cuando está en una protesta es paro general. Eso lleva sus requisitos para llevar. Bien, Carmen Teresa, ahora las clases están paralizadas, semiparalizadas, los docentes comparten la protesta de calle con las aulas, en fin. Yo creo que las clases no las tienen paralizadas los educadores, las clases las tiene paralizadas el propio gobierno. Desde hace tiempo están arreglando escuelas donde ni siquiera los niños han tenido un día de clase. Y en muchas escuelas no hay profesores, no hay profesoras. Las áreas en los profesores, las áreas de matemáticas, de física, no hay profesores en esas áreas. O sea que el patrón tiene paralizada la educación venezolana. Y ahorita con el salario, pues es el patrón que tiene paralizada la educación venezolana, que ha venido deteriorándose año a año. Realmente hay una pérdida en la calidad de la educación enorme. Ahora, otro planteamiento. Ya en Guayana ha habido algunos episodios donde han detenido a líderes sindicales, a líderes gremiales. ¿Ustedes están al tanto que esto pudiera pasar también, o ustedes creen que el gobierno no se va a atrever a detener pues a líderes gremiales y líderes sindicales del sector del magisterio? Bueno, todo puede pasar. O sea, un gobierno que impone, que no le gustan las protestas, pero que no cumple, todo puede pasar. Y bueno, el miedo hay que controlarlo, el miedo es colectivo. Y estas son las cosas que los líderes sindicales ponemos en riesgo. Claro, ahora parece haber mucha firmeza de parte del colectivo magisterial en no detenerse, en seguir esta movilización de calle. Los maestros están dispuestos a continuar la protesta. Tenemos información de nuestros 27 sindicatos que están en la geografía del país, donde los maestros no quieren incorporarse, quieren acciones. Y realmente es que no pueden vivir con el salario que tienen, no entiende el gobierno que no pueden vivir con la inflación, que lo han podido. Claro, si pararan la inflación, mira, les voy a informar algo. En diciembre
por apoyo por el mes de noviembre, habían algunas propuestas de firmar la contratación colectiva con un 20% de aumento. ¿Qué hubiese pasado si las organizaciones sindicales hubiesen firmado una contratación colectiva con un 20% en el mes de diciembre? ¿Cómo estuviéramos ahorita? Peor, con una inflación, que es el 20%. Sal y agua, ¿no? Sal y agua. Bueno, Carmen Teresa, estaremos pendientes del seguimiento a esta circunstancia. Te agradezco mucho haber ofrecido toda esta información, sobre todo para quienes nos ven, que son padres y representantes, padres de muchachos que están en los colegios, y estaremos, bueno, muy al tanto de lo que pueda pasar. Nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.